Conversar ahora con, no sé si ya está nuestro primer invitado, el congresista Ed Málaga con nosotros. Sí, ya lo tenemos ahí para darle la bienvenida. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Miki, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Ya que me dices, Miki, yo te voy a decir Ed. Ya, claro vamos a hacer esto más cercano, más sincero, ¿no? Muchas gracias por la atención. Sé que ha estado un trabajo bastante duro y nos hubiera encantado que estés acá en el set, pero vamos a tener oportunidad seguro más adelante de conversar. Seguramente. Bueno, empecemos por la parte política, porque tú eres una persona de mundo, eres una persona que entiende los procesos políticos, tienes una formación profesional también que has completado en Alemania. Para ti no era ningún problema ver un presidente como Pedro Castillo, pero al final, hace días, a ver si buscamos el tuit de Ed Málaga, por favor, en el cual, hoy día creo que lo dijiste, haces una crítica ya más fuerte sobre los errores políticos del presidente. Primero, antes de entrar a hablar de la vacancia, ¿qué está pasando con Pedro Castillo? ¿Qué está pasando que no reacciona? ¿Qué está pasando que no se da cuenta que es el presidente de la República y que tiene que gobernar? Y se queda en la anécdota política del día a día. Gracias por la pregunta, es compleja, difícil de responder. Voy a tratar de ir por partes. Primero que nada, de que no tuve problema en que Pedro Castillo sea presidente, tampoco es exactamente así, ¿no? Yo durante la campaña hacia la segunda vuelta expresé mis objeciones, mis preocupaciones al respecto y había que decidir entre las dos opciones y con ciertas reservas opté por una de ellas. Pero ya desde ese entonces se avisoraba que Pedro Castillo no necesariamente tenía las cualidades, las dotes, no estaba preparado para lo que se venía. Y bueno, a todo eso hay que sumarle el cargamontón de la campaña, la polarización, la crítica aguda, que en cierta manera se ha venido justificando. Si tú me preguntas qué está pasando, yo creo que si lo tengo que resumir es que el presidente no ha sabido, no ha podido dar el salto de ser un sindicalista regional, un líder sindicalista regional, a un presidente de todos los peruanos. Y ese salto es muy importante porque uno necesita convertirse en estadista, le guste o no, porque está a cargo pues, de una responsabilidad mucho más grande, ¿no? Y a mí me da la impresión de que mucha o buena parte de su accionar corresponde todavía a la conducta de un líder sindicalista regional que trabaja en función a intereses locales, trabaja en función a ciertas alianzas, que trabaja en función a la conocida reciprocidad andina, el AINI, ¿no? Donde pagas favores y todo creo que se puede ver también desde una cierta óptica cultural. Entonces yo creo que el análisis nos arroja conclusiones comprensibles sobre lo que está pasando, pero lamentablemente esa manera de gobernar no es de lejos lo que necesitamos. Vemos que en un país puedes justificarlo, ¿no? Que es sumamente conservador, que es clasista, que es divisivo, pues esto ha generado mucha desconfianza, además de que no se ha respetado la meritocracia, el criterio de excelencia, temas técnicos, ¿no? En lo económico, en fin, toda la inestabilidad general, los 15.000 millones de dólares que han salido al exterior, la fuga de capitales, la subida del dólar. Uno puede decir que todo es parte de una conspiración, pero por supuesto que si los agentes económicos o grupos de poder ven motivos para desconfiar, pues van a actuar de acuerdo a sus intereses. Eso no es ningún secreto. Entonces, esas son cosas que creo que quizás con una perspectiva más presidencial se hubiesen manejado mejor. Correcto. Entonces, a ver, ya, vemos, hay un tema cultural, el presidente todavía no ha entendido el rol que él está cumpliendo, ha escuchado a algunas personas, a otras personas, pero todavía no entiende cuál es el rol y no entiende la institucionalidad, valga la redundancia, de las instituciones del país. Ahora, ¿eso es motivo para una vacancia? ¿Eso es motivo para una incapacidad moral? Yo pienso que no.
que no hay que ser tampoco blanco y negro en nuestros análisis, todo o nada. Hay personas que no aceptan que uno critique al presidente Castillo porque inmediatamente te tildan de golpista, y hay personas que no aceptan la posibilidad de que bueno, sea un gobierno legítimo, que se pueda ayudar a que mejore, de que logre finalmente enderezarse, porque te van a decir que eres oficialista, que defiendes la corrupción. Entonces, esa polarización en la opinión pública no nos hace bien porque no nos permite tener un análisis crítico. La vacancia, la causal de vacancia es por incapacidad moral permanente. Ya se ha conversado al respecto, que es un criterio bastante subjetivo, no solamente por el uso del término moral, que se confunde con incapacidad mental, pero además en la permanencia, ¿no? Cuando dices permanente, imagínate que tú por fin ya te pusieras de acuerdo con todo el país en lo que significa incapacidad moral, que no es lo mismo que inmoralidad. Imagínate que ya definiste eso. Ahora, ¿cómo defines que una persona es permanentemente incapaz moralmente? O sea, ¿bajo qué medición, bajo qué juicio? ¿No? Es muy difícil llegar a eso. Entonces, el sensor de ello, claro. Claro, a lo que quiero llegar es que esa figura tiene que ser corregida. Y yo presenté un proyecto de ley a finales de agosto justamente para lograr el equilibrio entre poderes, delimitando ambas figuras, tanto la de la vacancia presidencial como la cierre del Congreso, la cuestión de confianza, ¿no? Lamentablemente se ha ido solamente por el lado que le conviene al Congreso, que es delimitar la cuestión de confianza, y la vacancia no se ha tocado. Yo pienso, para cerrar la idea, que el artículo 113 debería delimitarse de la Constitución a una incapacidad mental o física acreditada por una junta médica de expertos independientes, ¿no? Con conocimientos suficientes en la materia. Y el tema de si el presidente incurre en inconductas, en faltas, delitos, crímenes o digamos, faltas de la Constitución, eso se debería ver en las figuras de juicio o antejuicio político, que es donde realmente tú puedes directamente ir al grano y decir: el presidente ha robado, el presidente se ha coludido en un acto de corrupción, el presidente ha faltado a tal artículo de la Constitución. Y esas figuras existen, pero creo que habría, además de modificar el 113, también abrir un gran debate, porque no tengo la respuesta, no soy constitucionalista especializado, pero creo que por ahí va la cosa. El 117 es el que te nombra las causales de por qué podrías enjuiciar a un presidente. Sí, claro. ¿No es cierto? No eres constitucionalista, pero tú vas a ser un actor de este juicio político que se podría dar si es que se admite la moción de vacancia, porque es un proceso político, ¿no? Ahora, mucha gente, yo creo que más gente de la que está en contra del presidente Castillo quiere ayudar al presidente Castillo. Más que al presidente Castillo, quiere ayudar a su país. ¿Por qué esta poca capacidad de receptividad? Porque Pedro Castillo no es el gobierno es bastante más grande que un presidente. El presidente da las líneas maestras de la política pública, pero tienes 18 ministros, tienes un jefe, un presidente del Consejo de Ministros, tienes todo un aparato del Estado enorme. ¿Dónde está? ¿Por qué los demás no van a ese ritmo? ¿Por qué no se ha dado una apertura del gobierno para precisamente poder ayudar? Que también fue una promesa un poco de todos los sectores aliados que están con el gobierno, ¿no? Yo creo que la respuesta una vez más es compleja. Pero principalmente yo diría que el presidente no está generando la confianza que debería generar un líder. O sea, el liderazgo no va asociado a un factor de confianza. Y esto se ve a través de sus conductas, ¿no? El tema de Breña, como bien has mencionado, pues no necesariamente es un escándalo, ¿no? Ya se ha visto que otros presidentes sesionaban en sus casas. Acá pues se hace de noche, un poco escondidas, ¿no? Generando suspicacias. Que es, a diferencia de las imágenes que mostraste que eran de día, entonces se veían las caras de quién entraba y quién salía, no había gorritos ni sombreros, ¿no? Entonces esas cosas lamentablemente generan desconfianza, la falta de apertura, la falta de comunicación, la falta de transparencia, el hecho de que haya cosas, bueno, quizás esto no es prioritario para muchos, pero por ejemplo para mí el tema de asistir a la COP26, a la Cumbre Mundial de Cambio Climático,
era clave. El presidente no se pronunció, no respondió, se negó. Esa terquedad creo que le está pasando factura. Entonces, quien quiera que sea, que pretende ayudar al presidente, cuando ve actitudes que no permiten esa ayuda, entonces obviamente generas una fractura, una desconfianza. Y creo que también hay una irresponsabilidad por parte de la sociedad, que como ya dije está muy polarizada, en el sentido de que no pensamos en las consecuencias de nuestros actos. Es decir, yo personalmente tampoco estoy contento con la performance del presidente. Y francamente no tendría problemas en calificarlo de incompetente para el cargo, o de que en el momento no está mostrando las competencias, para ser un poco menos duro quizás, las competencias que se requiere en un cargo de este tipo. ¿Significa que lo debo vacar o no? No estamos pensando en que la vacancia generaría una segunda situación de vacancia contra la vicepresidenta. No estamos pensando que eso pondría a la presidenta del Congreso en el poder. No estamos pensando que se podría generar una situación muy similar a la que enfrentó Merino, con gente en las calles, con una revuelta popular masiva que paralizaría al país una vez más, otra vez otro paralelo, en una situación de pandemia incierta ante las nuevas variantes. Entonces, repetir el ciclo no nos hace bien, y eso no lo estamos tomando en cuenta en nuestros cálculos. Y hay algo también que me gustaría agregar, es que no se está respetando la democracia. O sea, no nos gusta, nos parece incompetente, hay 20.000 formas. Estás en un Congreso que ejerce el control político, y creo que el control político debe echar fuera a los ministros que no están capacitados o no son competentes. Ahí hay una gran responsabilidad de las fuerzas políticas que componen el Parlamento, hay una responsabilidad de la sociedad que elige sus representantes, ¿no? Pero acá nadie asume responsabilidad. Y más bien, correcto, quienes el día de hoy se están atribuyendo los valores o levantando banderas de defensa de la democracia, fueron los que petardearon después de la elección, y son los que han petardeado después. Porque que yo vea que la oposición está haciendo una denuncia, yo no veo a la oposición haciendo ninguna denuncia. Los que están haciendo la denuncia son los periodistas. Pero yo no veo una oposición realmente articulada. Simplemente acá lo que se está construyendo es una narrativa para ir desgastando a un actor que definitivamente, y retomo tu tuit, no tiene el reflejo político para poder actuar en este marco, ¿no? Y ahí sí... Ojo. Sí. Sí, perdona, yo quisiera hacer una aclaración. Ese tuit creo que ha rebotado mucho, se le ha dado mucho comentario. En realidad, si te fijas, hay comillas. Es una cita del artículo de Juan Carlos Tafur en Sudaca, que me pareció relevante retuitearlo, no porque lo suscriba palabra por palabra, pero me parece importante que la gente lea y considera estas opiniones, tanto a favor como en contra. Y con esto quiero decir que un ciudadano o un congresista que piense que el presidente debe ser vacado o puede ser incompetente, tiene todo el derecho a pensarlo y a decirlo. Estamos en una sociedad libre. El problema es, obviamente, sustentar esas posiciones, debatirlas y ver si la razón te asiste o no. Entonces, a mí me pareció que en esta cita que estoy colocando en este tweet, se resumía algunos argumentos interesantes que deben ser tomados en cuenta, porque cualquiera que te diga que el presidente debe ser vacado, que lo está ganando, parte de lo cual yo suscribo, va a tener que ver las cosas bajo este cristal. No siempre debes ver tu propio punto de vista más el de los que te rodean para poder salir del argumento bien librado, bien trabajado. Ahora, sí, si nos podemos evaluar las competencias de quienes llevan la política peruana, tendremos que vacar a muchos también. Realmente tendríamos que vacar a muchos de todos lados. Mira, en aras de la discusión constructiva, yo creo que también habría que tomar en cuenta que en un momento tan difícil para el Perú, nosotros, los votantes, incluyo, optamos por dos opciones que de lejos no eran las ideales a mi parecer. Creo que no hay que olvidar lo que hicimos en esa primera vuelta y asumir nuestra responsabilidad de la primera vuelta. En la segunda vuelta el sistema pues nos forzó a tomar ciertas decisiones, pero es la primera vuelta
donde realmente se genera esta situación que hoy lamentamos, y creo que es muy tarde pues para llorar sobre leche derramada. Como tú bien dices, las reglas están hechas, las leyes son así, el orden constitucional dice cómo se debe proceder, y creo que el que no nos guste, el que no esté contento, que yo soy uno de ellos, no significa pues que me quiera tumbar abajo el sistema, más aún cuando estamos claro, todavía en una crisis y a puertas de una eventual nueva ola o nuevas variantes de la pandemia. claro, nos falta madurez política en nuestra joven democracia, joven digo porque cada cierto tiempo se ve interrumpida, ¿no? Bueno, por lo menos ya no hay golpes de Estado, ahora hay otro tipo de golpes. Otra sofisticación. Otra sofisticación para poder hacer las cosas. A mí me sorprendió mucho, y voy a tocar el tema de Alemania, porque conoces el tema, cómo Angela Merkel hace una transición con quien era su oposición, ¿no? O sea, los socialdemócratas le ganan a los socialcristianos la Cancillería, y ella más bien se encarga de hacer una transición ordenada. Y yo no sé, y no estamos hablando de personas pues que tienen 5 brazos, 2 cabezas, ¿no? Son tan personas como las que estamos acá en el Perú, pero yo no sé por qué acá pues nos metemos en estas luchas encarnizadas que no cesan, ¿no? Y que lo dicen más bien y lo hacen con el afán de decir, no, pues es que si vamos destruyendo de esta manera o vamos golpeando de esta manera, poco a poco vamos socavando al enemigo político, ¿no? Yo no sé estas formas políticas a dónde nos van a llevar. Yo creo que por comparación, bueno, quizás aquí los más autorizados para hablar de este tema sean historiadores, sociólogos, antropólogos, ¿no? Pero habiendo vivido en Alemania por tanto tiempo, la conclusión para mí es clara. Es una sociedad, primero, con un alto índice de educación, de calidad. Entonces los votantes tienen otra percepción, los políticos tienen otro nivel de actuación, tienen otra moral, otra integridad. ¿Por qué? Porque se ha trabajado muchísimo en la educación. Ese es un punto clave, ¿no? Que afecta, por supuesto, cómo te desempeñas finalmente con respecto a qué valores y a qué principios. Muchos dirán eso viene de casa, pero obviamente está influenciado en gran parte por un potente sistema educativo. Y el otro tema es que viendo las cosas del otro lado, de nuestro lado, somos un país aún en construcción, una nación, como le dicen, pluricultural, pero muy diversa, con varias micronacionalidades dentro de una, divisiones, fracturas sociales, de clase, de raza, que las hemos visto expresadas en la segunda vuelta. Entonces es muy difícil, siendo además el último virreinato en librarse del yugo europeo, renunciar a esa identidad conservadora. Somos probablemente los más conservadores pues, de Latinoamérica, y ese conservadurismo es el que nos ha impedido abrir los ojos a cambios que quizás tarde o temprano, yo creo que sí, tarde o temprano se iban a dar, como esta presidencia del presidente Castillo, pero que no hemos sabido procesar, no hemos sabido trabajar en un ánimo de unión, de coalición, de cooperación. Sí, yo creo que al final también hay un grupo de la sociedad que ha mostrado un resentimiento, ¿no? O sea, dicen, no, acusan, no, esto es resentido, pero hay un resentimiento de todos lados, y hay que ver de qué manera el Perú se reconcilia. Mira, a mí me pueden, sí. Perdóname, a mí me pueden indignar cosas que hace este gobierno, como por ejemplo, para ir a mi tema, la promesa pues, de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, de una ley de carrera del investigador, y luego la incoherencia de un par de meses después asignar el presupuesto más bajo de los últimos 5 años a Concitec, no incluir a la representación científica en las decisiones de cara a esta reforma, y puedo seguir, ¿no? Hay cosas que me parecen muy mal y me indignan, pero por eso pues no voy a insultar al presidente, no voy a utilizar adjetivos o calificativos denigrantes, ¿no? Y hay mucha gente que se está dedicando a eso. Entonces hay que mantener el nivel. Eso es muy importante. Tú puedes estar en desacuerdo, puedes querer que se vaya. Yo quizás en algún momento consideraría, bueno, vamos a ver un límite de tiempos, ¿no? Si no lo hace bien, debería considerar renunciar. Cualquier persona, quítale el nombre. Pero Claro. Si simplemente un presidente que no responde a las expectativas debería tener por
por dignidad y amor propio, en algún momento el límite, es decir, hasta dónde llego, hasta dónde puedo y hasta dónde mi país realmente puede soportar o recibir este aprendizaje tan rocambolesco. Un poco para ir cerrando, vamos a otro tema. ¿Ya? Entonces, solo para cerrar este tema, tú vas a votar por no a la vacancia, si es que te toca votar al respecto. Si tuviera que votar en este momento, sí, votaría no a la vacancia. Correcto. Y hago énfasis en este momento porque en este país las cosas pueden cambiar radicalmente de un día para otro. Y por eso yo siempre soy muy cauto en no adelantar juicios hasta que se acerque el momento, porque eso también sirve a las especulaciones, ¿no? Sí. La gente cuenta los votos y saca conclusiones, sí, y con eso aprovecha para hacer acciones políticas. Yo prefiero decir cuál es mi posición en este momento, por qué, creo que ya lo hemos sustentado, y vamos a ver qué pasa hasta el día en que le toque al presidente o a su representante ir al Congreso. Correcto. Y no quiero, tú eres un científico, al final un científico prestado a la política, ¿no? Aunque creo que después de este paso vas a regresar a la ciencia, ¿no? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? Mira, esta pregunta ya te la hice, ¿eh? Y te la vuelvo a hacer al día de hoy, así como dice, los escenarios cambian. ¿Te arrepientes de estar en la política? ¿Sientes que esto es una pérdida de tiempo? ¿Sientes que realmente la lucha y la política hay que hacerlas de otros campos, desde el campo profesional? ¿O dices, bueno, toda experiencia alimenta? No me arrepiento de nada, Miki. Es más, vengo de esa lucha del campo profesional y de haber constatado que como científico, quizás un poquito más influyente por la trayectoria que tengo, no podía lograr los cambios que considero el Perú necesita en ciencia y tecnología. Entonces yo considero que entrar en política no lo vi como una necesidad, pero ahora sí, mirando hacia atrás incluso me reafirmo. Era importante y es importante que otros sigan estos pasos, que otros hagan lo mismo. Quizás no me afecta tanto como a mis colegas políticos de carrera el hecho de que pues seamos revolcados constantemente, ¿no? Que estemos aprendiendo, perdóname el término, pero a patadas, ¿no? Sí. Cómo lidiar con un país tan complejo, porque te hago una confesión bastante personal. Yo no tengo un proyecto político. Yo no soy un político que ha entrado porque está calculando que en 3 años tengo que hacer campaña para ser gobernador o alcalde o presidente. No sé qué pasará conmigo cuando termine este periodo de 5 o 2 o 1 año, no lo sé. Si se da algo más, fabuloso. Si puedo servir a mi país, perfecto. Pero no hay ese cálculo y por lo tanto no hay, también es un término duro, esa angurria de poder o esa carrera que muchas veces te lleva a hacer sacrificios y concesiones de lados que quizás no sean moralmente aceptables. Entonces, en mi caso es como que, mira, pase lo que pase, yo estoy aquí para ayudar y si se da otra instancia lo haré nuevamente y se vive una vez y nada, hay que ir para adelante. Correcto. A ver, hablando de Europa, hablando de esta situación, hablando del mundo, el mundo sigue complicado con esta pandemia que no termina. Hay una nueva variante, se está volviendo a cerrar los países, que esto vino de África. ¿Cuál es el camino que vamos a enfrentar en esta nueva etapa de la pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe implementar para poder superar esta situación? Mira, ahí si bien nadie puede predecir el futuro, hemos tenido la ventaja como continente de tener una ventanita hacia el futuro que es mirar a Europa. Europa nos ha antecedido por semanas o meses, dependiendo de la situación, en lo que venía hacia el Perú. Y muchas veces no hemos sabido leer esa realidad y reaccionar a tiempo. No hemos sabido anticipar el tema de las variantes, el tema de las pruebas moleculares, el seguimiento genómico. Todo eso se ha visto en países del hemisferio norte, pero sobre todo en Europa, y no hemos sabido recoger esas lecciones y actuar a tiempo. El tema de la nueva variante de Omicron pasa lo mismo. Yo estoy convencido de que es muy probable que ya esté entre nosotros. Se dice que no se sabe todavía, pero ya deberíamos estar actuando como si estuviera aquí. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos hacer caso a la ciencia. Seguimos sin invertir en ciencia y tecnología. Ya lo dije, el presupuesto 2022 es ínfimo a pesar de que
le hemos pasado muy mal, a pesar de que ya quedó claro que la siguiente gran amenaza es el cambio climático y no seguimos haciéndole caso a la ciencia. Ejemplo concreto, pues en algún momento fue la necesidad de hacer pruebas moleculares rápidas, baratas en nuestro país. En este momento es la necesidad de hacerle seguimiento genómico a las variantes, ¿no? Identificar las variantes que están llegando, un procedimiento que es caro, y correlacionar eso con la entrada de pacientes críticos o graves a hospitales para saber si hay una causa y efecto. Eso no se está haciendo. Se ha potenciado al INS, al MISA para que haga más seguimiento genómico. No se ha abierto la cancha a los académicos, a las universidades, y por lo tanto seguimos de manera bastante limitada y centralizada viendo la parte científica del virus. Y el otro punto que me parece importante resaltar es la pandemia. Perdón, el agotamiento, estoy cansado, discúlpame. Lo que le llaman la fatiga pandémica, perdón, ¿no? Estuve hace un par de semanas en Escocia para la cumbre de cambio climático y pude ver, paso por 2 o 3 países, que realmente la gente allá también está cansada. Y es increíble cómo se desbandan, ¿no? Incluso me parece que aquí hay mucho más respeto, aquí en Perú hay mucho más respeto por el uso de la mascarilla, el lavado de manos, distanciamiento, a pesar de que nos quejemos del comportamiento de la gente, que en Europa. En Europa ya están viviendo su tercera o cuarta ola, ya están sopesando nuevamente medidas como cierre de fronteras, pero tiene mucho que ver también con la psicología a nivel masivo de la población. Ya nadie soporta más este recorte de libertades y es una pugna pues por ser libre versus estar expuesto a la enfermedad. Y cierro con esta. También hay un movimiento antivacuna, ¿no? Han tomado algunos gobiernos una posición más fuerte de decir, bueno, si no te vacunas, quédate en tu casa, enciérrate tú, pero no vayas a contagiar a la gente. ¿Por qué es importante vacunarse y por qué es importante por lo menos respetar los que sí se quieren vacunar? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina de un antivacuna? Dice, no, si no tú te pones la vacuna, ¿sabes qué? Eso es parte de una estrategia un poco más de contaminación de la gente. ¿Cuál es la doctrina primero de los antivacunas para entenderla? A mi entender es una doctrina conspiranoica, ¿no? Ellos están convencidos que detrás de esto hay una gran conspiración para someter a la gente, para enfermarla, para cometer un genocidio. Y es lo mismo que vemos en nuestra polarización política de derecha o izquierda, ¿no? Los unos dicen el yugo opresor de la derecha capitalista, los otros dicen los comunistas están debajo de las camas y nos van a saltar a la vena. Con la vacuna pasa algo parecido, ¿no? Hay un convencimiento, no sé si por ignorancia o por paranoia, de los beneficios de la vacuna, y se cree erróneamente que esto es parte de una acción premeditada para hacernos daño. Entonces hay que siempre reforzar el hecho de que las vacunas son probablemente el mejor invento de la humanidad para combatir enfermedades infecciosas, ¿no? Y mientras no aparezca un antiviral potente, las vacunas siguen siendo el mejor medio para combatirlas. El que no se logre una eficiencia absoluta en el proceso de vacunación, porque hemos visto depende mucho de que la gente quiera, de que la vacuna esté disponible, de que el virus no mute, etcétera, pues no niega esa posibilidad. El que alguien diga, uy, pero conozco a alguien vacunado que se enfermó o se murió, ya lo usan como evidencia. Y hay que saber que la vacuna no protege 100%. Siempre va a haber un grupo mínimo de personas que por diferentes motivos tienen susceptibilidad y aún así estén vacunados, se van a enfermar o pueden llegar a morir. Lo que hace la vacuna es reducir enormemente la probabilidad de que llegues a esos desenlaces fatales. Entonces, no excluye que alguien alrededor tuyo se enferme o incluso se muera, pero la gran cantidad de personas vacunadas, y es lo mejor que tenemos, va a tener un mejor desenlace. Correcto. Y ya con eso termino. ¿Y tú crees que, así como hay personas que quieren tomar la libertad de decidir sobre su vida, en algún momento las libertades se recortan cuando un país obliga a alguien a vacunarse? ¿Crees que la vacuna debe ser obligatoria o no? Yo creo que sí debe ser obligatoria. Al mismo tiempo, aunque te parezca contradictorio, sí creo que hay un recorte de libertades. Eso está claro, ¿no? Si estás forzado a permanecer en tu casa, a seguir ciertas medidas, a no ir a fiestas si te gusta ir a fiestas, esto es un recorte de tus libertades. No puedes hacer lo que gustas, pero
la pregunta no debería ser si estamos ante un recorte de libertades, sino en aras de qué se está recortando la libertad. Y la respuesta es en aras de bien común, de un bien mayor que es la salud de todos. Entonces esto demanda mucha empatía de nuestra parte, pensar en los demás. Si yo fuese un antivacunas y no quisiera vacunarme, diría, bueno, ¿sabes qué? No me gusta por tal y cual motivo, pues por lo menos esperaría tener un poquito de respeto hacia los demás y decir, ok, al menos tendré cuidado de usar mi mascarilla, no exponerme, no reunirme con más personas para, en caso de yo infectarme, no pasar la transmisión del virus. Pero lamentablemente los antivacunas tampoco creen pues en los fundamentos de la enfermedad. Entonces ahí, más que un tema de libertad, yo creo que es un tema de empatía, yo creo que es un asunto de respeto al prójimo y de poder entender lo mínimo, lo básico, lo inobjetable, que es que si tú pones a una persona infectada en un grupo de personas no infectadas, vas a tener una transmisión, eso es innegable. Correcto, Ed, muchas gracias. Nos queda una conversación pendiente que va a ser específicamente sobre ciencia. Yo ya no quiero perder tiempo hablando contigo de política. De verdad que hablar de ciencia, hay tantas cosas que ver y de qué manera el Perú aporta a la ciencia, ¿no? Hay que ver cómo, a ver, por lo menos este pequeño espacio podemos... Permíteme, por favor, un pequeño comentario al respecto. Yo le he expresado a la Premier Mirta Vázquez el deseo de, no solo mío, sino de muchos colegas y de la comunidad, de ayudar a sacar adelante este proyecto que a mi parecer es precario, del Ministerio, de la Ley de Carrera del Investigador, porque es otra vez un pago recíproco de favores. No se ha visto una política integral de ciencia y tecnología a largo plazo, con sostenibilidad, y la ministra ha aceptado, o por lo menos ha mostrado disposición a eventualmente llamar mesas ejecutivas para convocar a más actores, que no sea simplemente una consigna, el presidente lo dijo, entonces vamos a sacar la ley y se acabó. Entonces, retomando el tema inicial de la entrevista, me parece importante que sigamos insistiendo en tratar de ayudar, nos guste o no. Yo voy a seguir criticando al presidente Castillo por todo lo que me parezca mal, pero no voy a dejar de intentar ayudar en lo que sea materia de mi competencia. Correcto, muchas gracias.